cantar para mi gente. Por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer. Del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento, que ha sufrido el desamor de tanto tiempo. Vengo de Cali y qué pasó con la guerra con las personas y con el Down. Gracias. Aquí. What happened with Down syndrome people during the war? Down syndrome people during the Rwandese war? Or I would say intellectual disability people in general, what happened? How was the reality for them during the Rwandese conflict? Buena pregunta, Manu, gracias. Thank you. I think it's very easy. I can summarize that, some of questions will allow, our experiences as a disability movement in the post-conflict, during the conflict, and how Rwanda will manage, to rehabilitate, Puedo resumir que todas las preguntas van como hacia el conflicto y cómo fue ese conflicto desde Ruanda y cómo ha sido nuestra experiencia en eso. I would like just to start by Quiero empezar how we know. So, most of people Rwanda when we left, la mayoría de la gente de Ruanda cuando nos fuimos, they know that in Colombia there is long war. sabe The war. que en Colombia hubo una guerra muy larga. They were asking us, where are you going? This country there. La gente nos preguntaba, pero ¿qué van a hacer en Colombia? Allá hay una guerra, allá se están matando. So, Entonces, your conflict is very known all the su world. conflicto es muy conocido en el nivel mundial. And another positive thing, we know otra cosa positiva, Colombia because, as I say, we are sportsmen. sabemos Colombia porque como somos atletas, I used, before I lost my leg, I was one of the best players, even in football. de fútbol, I know Colombia, conozco Colombia, especially when the World Cup were playing with Cameroon. contra Camerún, Roger Mila, Yes, Roger Mila and Yubuta. Higuita y Roger Mila. Yes. So we know, especially in sports, we know Colombia Conocemos de is one of the best in the Latino countries. son de los mejores equipos latinos. So, and I would like also to answer the question about Quiero contestar la pregunta Down syndrome and also deaf. de la gente sorda y de la gente con síndrome de Down y de discapacidad intelectual. Okay, I'm not specialist in No soy especialista, the army because I was not really the Minister of Defense or the chief staff in the army. no fui ni ministro de defensa ni jefe en el ejército. I don't think that, we always, that's why I say we need to vote for yes, because Sí, we pero are por all eso- the victim. Creo que necesitamos votar que sí, porque también somos víctimas. If there are conflicts, Si hay we conflicto, people with it, we are always left behind. la gente con discapacidad siempre queda atrás. And I cannot think that when they recruit during the war, No puedo creer que cuando lo they will recluten, look
people who have disability. No reclutan a la gente con discapacidad. They always look people who are fit, physically fit. Buscan a las personas que no tienen discapacidad. Perhaps Pero after después, why we say we are victim, cuando hay víctimas, we find ourselves nos in encontramos a different nosotros disability mismos movement con diferentes because movimientos de of the war. discapacidad por la guerra. Some people can be, deaf because, Alguna gente puede ser sorda porque he has using, those strong arm, and sometimes, he become even deaf. porque luchando pudo haber adquirido la discapacidad auditiva. Yes, you can become, because after the war, Pues, you find in those category of person with disabilities. Puedes terminar en esas categorías de discapacidad después de la guerra. But I don't think before the conflict they can come to us because they know we are useless. We cannot. Pero antes del conflicto Yes. no vienen a nosotros, no nos quieren usar, no les servimos. Yes. So let's go to the question. Quiero ir a las otras preguntas. I think, okay, I will really ask, forget, I'm not a little specialist in the post-conflict, but No soy what we are especialista going en to say conflicto, pero voy a tratar de just contestar de la our mejor case, manera. our experience Esta es nuestra experiencia that we see in Rwanda. que hemos visto en Ronda. In the process, some advice that I can give Un you, consejo que les puedo dar. as I know, after the conflict, frente a las acciones que permiten un verdadero goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Todavía percibimos que existe amplios legados del modelo rehabilitador. Creo que también el llamado es a desprendernos un poco y adoptar verdaderamente la convención. Tenemos otro punto que le va a complementar mi compañero, y es que es una debilidad nuestra, pero también es un deber del Estado, y es que existe desconocimiento de la Ley 1618 del 2013 frente al cumplimiento del artículo 30, que establece la creación de un mecanismo de control independiente del gobierno nacional y conformado por la sociedad civil. Frente a este tema, lo complementa mi compañero. Buenas tardes, amigos y amigas. Es muy importante tener en cuenta este ente de control. La ley 1618 fue una ley que en proyecto fue iniciada por uno de los grandes alarides y luchadores de discapacidad, Carlos Parra. Recordemos que varias personas a nivel nacional aportamos a la formulación de ese proyecto desde distintas regiones. Y si hay algo que me acuerdo que se aportó, fue este artículo. Claramente quiero hacer una lectura para que vean que en el sentido coloquial nosotros tenemos la sartén por el mango y no nos hemos dado cuenta de ello. Queremos leerle rápidamente el artículo 30 de la ley 1618 del 2013, que dice: promoción, protección y supervisión. Dice así la norma: créase un mecanismo independiente para la promoción, protección y supervisión del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad previstos en esta ley, así como de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Recordemos lo siguiente: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace parte del bloque de constitucionalidad. Ello significa que esa norma es de rango constitucional. Nosotros no podemos solamente mirar hacia el acuerdo de paz si no tenemos en cuenta primero el sentido y el espíritu de la convención. Y claramente aquí la norma nos dice en el numeral primero: este mecanismo será de naturaleza y funcionamiento independiente del gobierno nacional, así como de los gobiernos departamentales, distritales y municipales. Estará integrado, entre otras, por el Ministerio Público. Nosotros respetamos el trabajo de los amigos y amigas consejeros nacionales de discapacidad, de los amigos y amigos representantes en los comités territoriales de discapacidad, es decir, comité departamental y comité municipal, pero recordemos que aquí está este ente de control, que es algo de iniciativa social y en la sociedad civil reunida para que se cumple la ley 1346 de 2009 y la ley 1618 del 2013. Si nosotros el día de hoy
no nos convencemos de ello y no hacemos algo para que desde ahora se instituya este ente de control, pues estamos perdiendo el tiempo. Muy bien. Otro análisis que nos permitió realizar desde la presentación que nos hizo el Ministerio del Interior y Salud, creo que hoy, si bien es cierto, tenemos el COMPE 166, que no es la Política Pública Nacional de Discapacidad, y eso debe estar claro. Es que desde el 2012 nosotros, desde las distintas regiones y espacios, se trabajó en la construcción y formulación de la Política Pública de Discapacidad, que hoy está guardada y archivada, yo creo que allí en el Ministerio de Salud. Esta política hay que retomarla, hay que plantearla, pero hay que ajustarla a este nuevo modelo y a este nuevo posconflicto. Creo que es una de las tareas también importantes que se debe tener y redireccionar la política hacia allá. Compañeros, recordemos que, por ejemplo, la política de la mujer fue incluida en el acuerdo de paz en muchos aspectos. No se extraña que no se procedió de la misma manera, con un grupo de especialísima protección por parte de la Constitución y de la Corte Constitucional, que es las personas con discapacidad. Entonces, deberíamos haber sido medidos con el mismo rasero de importancia, pero no sabemos en ese sentido por qué no se incluye la política pública de discapacidad. Bueno, otro elemento importante que quiere complementar aquí la doctora Graciela y que vemos una clara debilidad, y lo hablaban nuestros antecesores, es el tema de comunicación. ¿Cómo no se ha diseñado y se ha garantizado la comunicación efectiva para el tema de discapacidad? Gracielita. La cuestión de la comunicación hemos visto que ha sido manejada de acuerdo con los diversos tipos de discapacidad y generalmente nos quedamos cortos en cada una de las traducciones en cada discapacidad y hacemos como discursos mucho más grandes y mucho más especializados. Sin embargo, hay un grupo que nos queda por fuera y que es absolutamente desconocido casi para todos, y es que la comprensión de los temas debe ser generalizada. Si tanta especialidad nos llevara al aprendizaje de la norma corriente, no tendríamos entonces personas con discapacidad intelectual en ninguno de los procesos y su voz, por supuesto, estaría ausente. Lógicamente, las familias tenemos que dar cuenta de ese apoyo necesario para que ellos participen en la comprensión. Entonces, lo que queremos decirles con esto es, primero, unir los conceptos significa una misma forma de comprensión y de referencia a la Constitución jurídica, a los apoyos jurídicos que nos pretenden a nosotros involucrar, ¿cierto? Si no, de pronto quedamos afuera. Llegar a los conceptos incluye también que haya una comunicación aumentativa para que podamos referirnos a ellos y para que ellos puedan participar con un concepto de ellos. Y entonces, en este momento, refiriéndonos a esos acuerdos a los que han llegado, hemos hablado sobre 3 conceptos básicos que queremos que sean ellos quienes se los expliquen, porque también necesitan el aporte de su voz. Esos conceptos son, fundamentalmente, la paz, entendida como una oportunidad de igual con ajustes razonables para la inclusión, a lo cual queremos hacer referencia. La persona que va a hablar sobre la paz es Daniel. ¿Qué es la paz para mí? La paz es tener confianza en la sociedad. Es vivir en un país sin guerra y sin conflictos. Y a tener confianza en nosotros. Eso sí se llama el aporte a la construcción de la verdadera paz que tanto anhelamos. ¿Me escucharon? Sí. Perdón. Y recuerden, como decían mis compañeros de ese entonces, cuando visitamos un hotel llamado El Castillo, nos dijeron... Tranquilo, venga, les hablo para que se entienda más durito. Ahora sí. Habla más despacio. Ya frescos que ya a veces estoy hablando despacio, a ver si hablo despacio. Como decían mis compañeros de ese entonces, cuando visitamos un hotel llamado El Castillo, les decía, entonces, amor y paz es lo que queremos.
Entonces por favor, hagan paz, que con esto que lo que queremos es amor y paz. Bueno, mi amor. Ahora, el otro concepto es acuerdo. ¿Quién se va a referir al concepto de acuerdo? Amor y paz. ¿Qué es un acuerdo? ¿Qué entiendes por acuerdo? Sube el micrófono, Sí, dale. Vivir en paz, sin bulla, sin nada, la paz es vivir tranquilos, vivir en silencio porque se merece un buen hogar y estar tranquilos, que no van a pelear, sino yo voto para yo decir que sí y todo se va a alegrar. Y la paz. También tenemos un concepto de participación que ellos han construido. Mucho gusto, Eduardo. Me llamo Eduardo Ruedas y para mí la paz es entregar las armas y nada más guerra. La paz es de disfrutar la vida, pero más de todo pidiendo a la gente, te sufrió tanto por la fa también, te está pidiendo a la gente, te hizo eso. Y te entreguen los niños de esta allá. Bueno, y finalmente. Vamos. Vamos, Jaime. Déjenlo. Acuérdate de la finca. Cometer crímenes, eso es un delito, porque el día cuando yo vivía en Tuluá hacía mucho ruido. Entonces cuando pasamos a nuestra finca hay silencio, paz y tranquilidad, porque los policías no pueden decomisar las armas y dinero para sobornarlos. Gracias. Bueno, este ejercicio era sencillamente para que nosotros entendamos que así como le damos la palabra a cada uno de los entendidos y eruditos para poderlos entender y para que ellos empiecen a participar, tenemos que darles la palabra tal cual ellos la utilizan. Muchas gracias. Gracias. Ya para finalizar, dentro de ese marco, y creo que no se hizo, pero queda con una propuesta para que la vayamos pensando para mañana, y es que se debe construir una agenda nacional de discapacidad con un enfoque de derechos, enfoque territorial y enfoque diferencial en razón de lo dispuesto en el artículo 10, parágrafo primero de la ley 1145. ¿Por qué? Porque debe ser una agenda propia, nuestra. Nosotros somos los que tenemos que decir en nuestras voces qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Por otra parte, garantizar, puede estar dentro de esta agenda y debe de estar, es que se debe garantizar los procesos de planeación participativa, garantizando la participación efectiva de las personas con discapacidad en el desarrollo de la autonomía, con el apoyo del Estado en la parte técnica y en el desarrollo de las mismas. Yo creo que hacia allá tenemos que ir, construir nuestra agenda sin tener la diferenciación entre nuestras organizaciones, sino en conjunto, que lo que se haga en Cali, lo que se haga en Medellín, lo que se haga en Bogotá, le esté apostando al desarrollo y a la inclusión verdadera de la población con discapacidad. Muchas gracias, muy amables.
celebrar sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer. El momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.